Hola a toda la audiencia de parte del equipo número 3 de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Solución de Conflictos. Vamos a, vamos a sobrellevar el tema de el método alterno sobre el arbitraje. Voy a dar una breve introducción hacia el tema. El arbitraje es un método alterno de solución de conflictos que está conformado por un grupo jurídico público o privado entre varias personas o principalmente entre tres personas donde hay un conflicto y hay un mediador entre esas dos personas. Se se pone como un juez o se pone como un árbitro, válgame la redundancia con su nombre, para discutir o para tomar decisiones o para facilitar una solución entre esas dos personas. Un árbitro debe ser neutro entre cualquier cualquier beneficio hacia cualquiera de las dos partes. No debe dejarse llevar por la moralidad o por cualquier otro tipo de situación que humanamente nos pueda hacer empatizar con cualquiera de ambos tipos. He explicado ya el tema y dando una muy breve introducción sobre lo que nos ha tocado exponer y tratar. Trataremos en los siguientes espacios sobre mis compañeros de sobrellevar los varios tipos de arbitraje, además de ser claros y objetivos con nuestras declaraciones y con nuestros conocimientos aprendidos durante la etapa, además de nuestras investigaciones y nuestras diferentes fuentes de conocimientos. Vamos a trataremos de dejar claro cualquier duda, que ninguna quede al aire. Trataremos de ser objetivos con nuestras palabras y vocabularios, seremos claros y vamos a comenzar. Mi nombre es Marlon Antonio Vázquez y yo les hablaré sobre las características y las definiciones del arbitraje. Empezaré con la rapidez, que frente a un procedimiento judicial que en única instancia resulta ser largo y tortuoso, contra las sentencias dictadas por los jueces en primera instancia, se pueden presentar sucesivos recursos, lo que hace que estos procedimientos puedan llegar a eternizarse. Llegan a ser muy largos, llegan a ser muy tardados, y el dictamen que llega a salir, o sea, tú lo tienes que cumplir. El arbitraje, sin embargo, ofrece un método rápido y flexible basado en la autonomía de la voluntad de las partes, que deciden cómo y cuándo resolverlo. La especialización. La complejidad que alcanzan en multitud de ocasiones las controversias surgidas de las relaciones con clientes y proveedores requiere de árbitros calificados que conozcan el sector y su problemática, que tengan la formación adecuada para resolver la controversia. La confidencialidad. A diferencia de las resoluciones judiciales, que son públicas, las partes pueden pactar la confidencialidad de todo cuando se trate bajo el paraguas de un procedimiento arbitral. El arbitraje es consensual. Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. Las partes seleccionan el árbitro o árbitros. Compete a las partes seleccionar conjuntamente un árbitro único. El arbitraje es neutral. Además de seleccionar a árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar donde se celebra el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento confidencial.
Este es protegido por el reglamento de la OMPI. ¿Qué es la OMPI? La OMPI es una organización que está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. La confidencialidad de la existencia del arbitraje y las divulgaciones realizadas durante dicho proceso y el laudo es protegido por la OMPI. La decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. En virtud del reglamento de la OMPI, las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Esto es todo por parte mía. El arbitraje es el método alterno de resolución de conflictos más famoso por diferentes cuestiones como puede ser la flexibilidad, la privacidad o la claridad. Este puede tener diferentes tipos como el arbitraje comercial, que es en el que se involucran empresas y particulares. También está el arbitraje de inversión, que es un procedimiento arbitral entre un Estado soberano y un inversionista extranjero. El arbitraje de derecho es en el que los árbitros tienen que solucionar el problema aplicando un derecho del ordenamiento jurídico. Por otro lado tenemos el arbitraje de equidad, que este no tiene que seguir normas jurídicas porque el árbitro o los árbitros tienen que actuar a su leal saber o entender. El arbitraje institucional es en el que si un árbitro quiere aplicar unas normas para las dos personas que están combatiendo, tiene que pasar por una institución antes para poder aceptar esas normas y luego ya el árbitro puede usarlas con sus clientes. Por otro lado está el arbitraje ad hoc, que no tiene nada que ver con el arbitraje institucional porque aquí no hay ninguna institución y el árbitro tiene que actuar dependiendo de lo que quieran los clientes y por lo demás lo que la ley aplique mejor al árbitro. También está el arbitraje en la propiedad intelectual, que se encarga de las marcas, las patentes, los derechos de autor y los secretos industriales. El arbitraje de derecho internacional público es el que se encarga de solucionar conflictos entre dos estados actuando de una manera soberana y sobre la base respetando instituciones jurídicas. El arbitraje público es el que se encarga de resolver diferencias entre particulares o estos y el Estado, actuando sin su poder soberano. Las características que debe de tener un árbitro, una de ellas es que tiene que ser imparcial. Esto significa que no debe de estar a favor o en contra de una persona o una cosa más que de otra. La independencia en un árbitro es cuando el árbitro no sienta que pueda ser imparcial o neutral en un caso porque le tiene más lástima a una persona que a otra y en ese caso tiene que renunciar al caso y se tiene que asignar a otro árbitro. El árbitro también tiene que ser neutro. Esto es que no debe tener ningún vínculo con alguna de las dos personas porque si tiene algún vínculo va a tener más preferencia a una persona que a otra y si pasa esto se tiene que cambiar de árbitro. También hay que tener en cuenta que el árbitro no es el que tiene la última palabra, él solamente ayuda a solucionar el conflicto. Mi nombre es Alan Ariel Martínez Rodríguez, soy del equipo 3 y voy a hablar sobre los modelos del arbitraje. El arbitraje se puede clasificar en público y privado, según que el asunto o los sujetos que intervengan se rijan por el derecho público o el derecho privado. El arbitraje puede ser civil, mercantil, laboral e internacional. En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general con previsión perfecta para analizar las condiciones de arbitraje por la introducción de un mercado de futuros agrícolas en México, bajo el supuesto de una economía pequeña y abierta en los mercados spot y de futuros. Se examinan varios escenarios de arbitraje para el caso de México en términos de los costos intermedios o de comercialización. Se determinan las regiones factibles de dichos costos para que las condiciones de equilibrio se cumplan en los mercados spot y de futuros.
tanto para la economía doméstica como para la economía del resto del mundo. Asimismo, se realizan ejercicios de estática comparativa sobre los efectos de un subsidio en el equilibrio. Finalmente, se proponen algunas recomendaciones en materia política agrícola para, para eliminar las distorsiones y externalidades que aún persisten a pesar de los esfuerzos del gobierno federal en la eliminación del control de los precios principales productos agrícolas. El trabajo se estructura en 4 capítulos. El primero se dedica al análisis de las notas que caracterizan el arbitraje y que permiten distinguirlo en figuras afines, así como el estudio de su naturaleza jurídica. El segundo delimita las distintas clases de arbitraje y el ámbito de aplicación de la ley 36 y 88, 36-88. En el tercero se estudia la novedosa introducción del arbitraje institucional y de las orientaciones y principios de la nueva ley. Por último, se incorporan al trabajo las conclusiones a las que se han llegado tras el estudio del tema objeto de investigación. Se completa el trabajo con la relación de fuentes bibliográficas consultadas. Mi nombre es Javier Saúl Tiberos Hernández y voy a hablar sobre las clases de arbitraje. El arbitraje de derecho internacional o público tiene como propósito la resolución de controversias entre distintos estados que actúan como entidades soberanas, mediante árbitros designados libremente y sobre la base de respeto a las instituciones jurídicas. Por otro lado, el arbitraje privado trata de resolver las diferencias surgidas entre particulares o entre estos y los estados, actuando sin su poder soberano a través de distintas entidades del sector público. Según el carácter interno e internacional del arbitraje, este se define cuando la problemática a resolver se plantea dentro de un sistema jurídico único. El segundo aparece al existir un elemento extraño, diferente del carácter local de una controversia. Este último surge cuando la parte contratante es extranjera, cuando los efectos de convenio se producen en el exterior o en general si surge cualquier conexión con otra legislación diferente a la interna. Finalmente, dentro del arbitraje privado interno o internacional puede surgir controversias de orden estrictamente mercantil o conflictos exclusivamente de carácter civil. Arbitraje en la propiedad intelectual. Este tipo de arbitraje se encarga de las cuestiones sobre marcas, patentes, los derechos de autor, secretos industriales, entre otros. La sede se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMP. Esto fue todo por mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Moreno, soy del equipo 3 del equipo de solución de conflictos y me tocó el punto 7 y 8 para el PIA. Ley de métodos alternos para la solución de conflictos en el país de México. La forma tradicional de dar solución a la conflictiva social es que nuestra cultura cívica por mucho tiempo nos ha indicado y que es de ocurrir a los tribunales a invocar un proceso jurisdiccional. Se ha considerado esto como una vía idónea para solucionar conflictos y loar la paz, la tranquilidad, estabilidad con que debe vivirse. No obstante, en el proceso jurisdiccional ofrece diversos inconvenientes de orden práctico. Sobre esta cuestión, parafraseando el eminente procesalista español Vicente Alcalá Zamora y Castillo, puede decirse que en un proceso considerado como vía idónea es composición justa como
como litigios tienen limitaciones. No debe considerarse el proceso codireccional como el único modelo de solución. Conflictivo. Dado el congestionamiento de asuntos de trámite de tribunales y de gastos que la justicia representa para el Estado. En lo contrario, reanudará el desequilibrio en los mismos tribunales. La ética describe los principios morales, mientras que la moral es un sistema de principios que se dictaman en el comportamiento social. Dicho a otro modo, la moral es una especie de guía, de normas de comportamiento a seguir, mientras la ética es el estudio de esas normas. Hay muchos ejemplos de principios éticos y morales en nuestra vida cotidiana. A continuación, mostraré un ejemplo que tomaremos el caso de un niño de 10 años que su vida cotidiana puede incluir despertarse, desayunar con sus padres, ir a la escuela, jugar con sus amigos, ver televisión, cenar, ir a casa, dormir, ir a entrenar, lo básico que hace un niño de 10 años, su rutina diaria. Incluirá situaciones que no pertenecen a la vida cotidiana. Es lo que ocurrirá en ese día si un niño debe ir al médico, ya que el estómago, dicha actividad, ir al médico no es cotidiana para el pequeño. Y en el caso de los adultos, la vida cotidiana suele incluir actividades laborales para muchas personas, por lo tanto implica levantarse a tempranas horas, irse a trabajar en la oficina, en fábrica, en talleres, regresar a la casa temprano, muy noche, tener turnos, tener pagos y deberes más avanzados. El arbitraje se compone de 4 etapas principales. Cada etapa presenta diferentes requisitos que debe cumplir el abogado arbitrador y los abogados presentando los hechos de la disputa. Estas etapas incluyen la presentación de hechos, la negociación, el procedimiento de audiencia y la decisión final. La primera etapa del arbitraje es la presentación de hechos. Durante esta etapa, los abogados de cada lado presentan los hechos y las evidencias que fundamentan su reclamación. Estos hechos pueden incluir testimonios, documentos y otros tipos de información. Una vez que toda la evidencia ha sido presentada, el abogado arbitral evaluará cada hecho para determinar su relevancia y veracidad acerca del asunto. La segunda etapa del arbitraje es la negociación. Esta etapa comienza con una declaración de posición de cada lado, explicando por qué ellos creen que su posición es la correcta y viceversa. Finalmente, si los abogados están de acuerdo o no, se discutirán de formas diferentes de llegar a un acuerdo negociado. La siguiente etapa es el procedimiento de audiencia. Durante esta etapa, la audiencia se realiza para determinar la verdad de la cuestión. El abogado arbitral presentará los hechos para que sean debatidos y argumentados por cada parte interesada. Esto generalmente incluye tiempos establecidos para los abogados para presentar sus alegatos, presentar las evidencias y testificar. La última etapa, la cuarta etapa del arbitraje, es la decisión final. Una vez que todas las evidencias han sido presentadas y los abogados han argumentado sus casos, el abogado arbitral emitirá un veredicto. Veredicto. Este veredicto concluirá el caso y puede establecer los términos del acuerdo o rechazar los reclamos de cada lado. Por último, el veredicto de esta debe cumplirse legalmente, según lo establecido por el Código de Arbitraje. En conclusión, el arbitraje es un método de disputa para los litigantes, debido a que es un método rápido y eficaz para resolver disputas. Los abogados de arbitraje deben seguir estrictamente los procedimientos establecidos antes de tomar una decisión final. De esta forma, el veredicto final es justo para todas las partes involucradas.